Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saluda tu amigo y hermano, el evangelista Denis Pérez. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante para cada uno de nosotros, que tiene que ver con la obra que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros, o sea, dentro de nosotros. Hoy vamos a hablar acerca del fruto del Espíritu Santo, como se registra en Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El apóstol Pablo escribe esta carta a los creyentes que se encontraban en Galacia, que no era una ciudad, sino una región del Asia Menor que estaba compuesto de muchos pueblos. En esta carta, el apóstol Pablo toca muchos temas como no hay otro evangelio, cómo se originó su ministerio, por qué tuvo que reprender a Pedro en Antioquía, el Espíritu Santo se recibe por fe, el pacto de Dios con Abraham, el propósito de la ley, la advertencia de no volver a la esclavitud, la enseñanza que tienen las vidas de Sara y Agar. Y finalmente llegamos al capítulo 5, donde comienza hablando acerca de la libertad que hemos recibido en Cristo. Luego, las obras de la carne y finalmente el fruto del Espíritu. Ahora, note bien que hay una gran diferencia entre la carne y el Espíritu. Pablo enfatiza que la carne no tiene fruto, tiene obra. Solo el Espíritu tiene fruto y es uno solo. Pablo dice que es uno solo. Note bien que dice, mas el fruto del Espíritu es. Ahora, vamos a detallar ese fruto del Espíritu. Para comenzar, tenemos que preguntarnos, ¿qué es fruto? El diccionario de la Real Academia Española lo define como producto, o sea, producción, producir o obtener resultados. La palabra griega para fruto es karpos. Karpos usualmente se usa en sentido figurado para identificar todo tipo de planta que produce fruto. Dios creó al ser humano para que produzca. En Génesis capítulo 1, verso 27 y verso 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como ve, Dios creó al ser humano para que produjera. Todo ser humano produce un fruto. Nuestro fruto, que no es otra cosa que nuestro estilo de vida, dice qué tipo de árbol somos nosotros, cómo realmente somos, qué tipo de personas somos, cuál es realmente nuestra personalidad. Lucas capítulo 6 versos 44 y 45 dicen: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora bien, para comenzar a detallar cada una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, comencemos diciendo: el fruto del Espíritu es amor. La palabra griega que se emplea para decir amor en este verso es ágape. Ágape destaca el interés que busca un bien mayor de otra persona sin esperar nada a cambio. O sea, un amor desinteresado, como el amor de Dios hacia el ser humano, como se describe en Juan capítulo 3 verso 16, que dice: porque de tal manera amó Dios, ágape, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos aconseja a nosotros en Efesios capítulo 5 verso 2 que manifestemos este fruto de esta forma: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y también en Colosenses capítulo 3 verso 14 nos dice: sobre todos vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
o sea, la perfecta unión entre hermanos en Cristo Jesús. El fruto del Espíritu también se manifiesta como gozo. Gozo viene de la palabra en griego chara, que es una sensación de alegría indescriptible que está basada en el amor, la gracia, las bendiciones y en la promesa de la presencia de Dios. Bendiciones que le pertenecen único y exclusivamente a aquellos que creen verdaderamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios nos hace un llamado a practicar este fruto para que lo desarrollemos de manera tal que su manifestación en nosotros sea permanente. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:8: vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y también Santiago capítulo 1 versos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, aquí cabe una pregunta: ¿cómo podemos nosotros sentir gozo cuando estamos pasando por situaciones que atentan quitarnos ese gozo que nosotros hemos recibido? Solo hay una forma, y es concientizando, interiorizando y realizando en nuestras mentes lo que dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 8 verso 10, donde dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. O sea, que el gozo es un estado de ánimo o emocional que no está basada en las experiencias que nos rodean, sino en la confianza de que Dios está con nosotros en cualquiera que sea nuestra situación. La próxima manifestación del fruto del Espíritu es paz. La palabra paz se traduce de la palabra en griego eirene, que significa quietud en el corazón y en la mente, y está basado en la fe y en la convicción del creyente de que su Padre Celestial lo guía a toda verdad de triunfo en triunfo. Observe bien lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 29 verso 11 acerca de la paz que experimenta la persona que tiene a Cristo en su corazón. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y en Filipenses capítulo 4 verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También en Juan capítulo 14 verso 27 dice que Cristo le dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y por último, en Juan capítulo 16 verso 33 dice que Cristo le asegura una vez más a sus discípulos su paz con estas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La próxima manifestación del fruto del Espíritu Santo en nosotros es paciencia, de la palabra en griego makrotomai, que significa perseverancia, paciencia, ser tardo para airarse o desesperarse. El cristiano está llamado a ser tardo para enojarse y manifestar ese fruto de paciencia que produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros. El cristiano tiene que manifestar los rasgos del carácter y la personalidad de Dios. Y uno de esos rasgos es ser lento para airarse. Salmo 103 verso 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 4 versos 1 y 2: yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Otra de las manifestaciones
del fruto del Espíritu Santo es benignidad o piedad. La palabra griega que se traduce como benignidad es Christotes, y esta palabra destaca el no querer el mal para nadie, ni provocar dolor a nuestros hermanos o seres amados. Esta manifestación del fruto del Espíritu produce en nosotros la práctica de los buenos deseos y las buenas intenciones para con todos los que nos rodean. Es producido por el Espíritu Santo, pero manifestado por nosotros. Por eso Pablo escribió en Colosenses capítulo 3, 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos trae este consejo en Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estos son los rasgos que deben identificar nuestra personalidad y carácter como hombres y mujeres de Dios. El fruto del Espíritu Santo también se manifiesta como bondad. La palabra griega para bondad es agatosune, que se usa para describir apacibilidad de genio, celo santo por la verdad, repudiar el mal. Se expresa con hechos. La bondad reprende y corrige al ver el mal. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los romanos en su carta en el capítulo 15 verso 14 y le dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarse los unos a los otros. El apóstol Pablo elogia a la iglesia de los romanos por la manifestación del fruto que hay en ellos y los motiva a que usen ese fruto para amonestarse los unos a los otros. La bondad procura el bienestar de cada hermano y de la congregación como parte del cuerpo de Cristo. Es por eso que se cuidan y se corrigen los unos a los otros. Otra forma como se manifiesta el fruto del Espíritu es fe. Fe se traduce de la palabra griega pistis, que exterioriza y describe la idea de una lealtad que debe ser constante e invariable a alguien con quien se está unido por promesa. Es compromiso. Es creer en el Señor sin albergar duda alguna, como se expresa en estos pasajes bíblicos. Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el anís y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Santiago capítulo 1 versos 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien haga tal, que recibirá cosa alguna del Señor. Hebreos capítulo 11 verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dicho de otra forma sería: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no podemos ver. Esta manifestación del fruto del Espíritu es la que nos mantiene a nosotros en unión con Cristo, no en pese a las experiencias adversas que podamos atravesar en esta vida. La fe
como manifestación del fruto del Espíritu, produce en nosotros una actitud que es descrita por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versos 37 al 39, que dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La penúltima manifestación del fruto del Espíritu es mansedumbre. Mansedumbre viene de la palabra griega prostés y se usa para describir moderación y humildad. Es una persona que reconoce cuando comete los errores y al corregírselos los acepta sabiendo que es para su bien espiritual. El maestro es nuestro ejemplo perfecto en mansedumbre. En toda la historia de la raza humana no ha habido un mayor ejemplo de mansedumbre que el que Cristo nos dejó, como lo expresa el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El mismo Cristo dijo en Mateo capítulo 11, verso 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra de Dios nos insta a que nosotros también desarrollemos la mansedumbre y la practiquemos continuamente. 1 de Pedro 3:15 dice: al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. También en Colosenses capítulo 3, verso 12 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Como último, en la lista en la que el apóstol Pablo detalló el fruto del Espíritu, está la templanza. La palabra templanza se traduce de la palabra griega ekkateia, que significa control o dominio propio sobre los deseos y las pasiones, sobre la fidelidad y la pureza. La persona que manifiesta este fruto, por lo general, mantiene un porte casi inmutable. En otras palabras, que no se derrumba ni se deja influenciar por sus deseos, sus pasiones o anhelos, sino que el Espíritu Santo le ayuda a controlar sus pensamientos y emociones. Quien desarrolla esta virtud o fruto del Espíritu mantiene su mente sobria, o sea, mantiene una mente clara. El apóstol Pablo le escribe una carta a Tito, uno de sus compañeros y colaboradores más estimados por él. En el capítulo 1, verso 8, le dice que el hombre de Dios debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y por último, Pablo le escribe una segunda carta a Timoteo, su hijo espiritual, donde le habla acerca del carácter y el testimonio del cristiano. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, Pablo le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el fruto que se supone que nosotros los creyentes en Cristo Jesús manifestemos, sabiendo que quien lo produce en nosotros es el Espíritu Santo,
pero lo manifestamos nosotros en nuestro diario vivir. Esperamos en el Señor que esto le sea de edificación y le ayude para seguir madurando en el caminar cristiano. Si esto le ha sido de bendición, compártalo para que otros también sean edificados. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este fue tu amigo y hermano, el evangelista Denis Pérez, que se despide de ustedes hasta la próxima.